Bueno, muy buenos días con todos. Estamos ya pues a la última ponencia, no menos importante, por supuesto, de esta jornada de la mañana del día de hoy. Me van a permitir presentarle a nuestro siguiente ponente, el profesor investigador. Nuestro siguiente ponente es el doctor Álvaro Fuentes. Un poco de la reseña de su biografía, ¿no? Es profesor investigador del Instituto de Investigación en Robótica Inteligente, CRI-IR, y en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Jeonbuk, en Corea del Sur. Su rol lidera en el laboratorio multimedia en la misma universidad. Además, es miembro del grupo de expertos de inteligencia artificial en Trustworthy IA Lab de la Universidad Nacional de Seúl. El doctor Fuentes obtuvo su doctorado y maestría en ingeniería electrónica con un enfoque en inteligencia artificial y visión por computadora de la Universidad Nacional de Jeonbuk. Después de completar su doctorado, realizó investigaciones postdoctorales en CRI-JBNU. También posee un título de ingeniería mecatrónica de la Universidad Técnica del Norte. A lo largo de su carrera de investigación académica, el doctor Fuentes ha realizado contribuciones significativas en el campo de la inteligencia artificial y visión por computador, incluyendo la publicación de varios artículos influyentes, especialmente en el área de IA en la agricultura. Sus principales intereses de investigación y enseñanza incluyen visión por computadora, aprendizaje profundo, aprendizaje automático y robótica. Por favor, le damos la cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Primeramente, me gustaría tomarme un minuto del tiempo para poder agradecer a principalmente a las autoridades que han tenido la gentileza de invitarme al comité organizador, a todas las personas que han colaborado con la realización de este evento, que en realidad estoy muy feliz de participar y estar aquí en casa. Yo soy un ex estudiante aquí en la universidad, también trabajé como docente en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Y es siempre como volver a casa, me siento muy feliz. Es ese sentimiento que uno tiene de pertinencia hacia la institución por la cual salió, ¿no? Bueno, un poco bueno, ya me había mencionado y muchísimas gracias por la presentación. Yo vengo desde Corea del Sur y estoy representando al país que me acogió desde hace 10 años. Yo vivo por 10 años, realicé mis estudios, ahora laboro en ese país y me siento muy honrado de poder representarlo a través de los trabajos que desarrollamos. Como también en la presentación se había mencionado que mi perfil es netamente técnico. Yo me dedico a la realización de robots, algoritmos de inteligencia artificial con varias aplicaciones en la agricultura, en la medicina, en la robótica, los vehículos inteligentes. Pero en esta ocasión, y dado la oportunidad, yo les vengo a presentar algo puede ser un poco de mis experiencias personales, porque a mí el tema de la sustentabilidad me apasiona y desde que yo fui estudiante estuve involucrado en diferentes actividades dentro de la universidad. Aquí entonces vengo a compartir esa experiencia personal y un poco del conocimiento que me gustaría compartirlo con ustedes. Entonces, yo hablaré sobre la inteligencia artificial, su conexión un poco con la sustentabilidad y cómo es el rol en la sociedad actual. Antes que nada, me gustaría presentar la institución a la cual yo represento. La Universidad Nacional de Jeonbuk es en Corea del Sur, es una de las universidades públicas más grandes del país. Es muy reconocida, tiene un total de muchas facultades, departamentos, un volumen de 32,000 estudiantes. Y como ustedes pueden ver las fotos, pues es una infraestructura muy bonita, es muy tradicional coreano y de hecho es un punto de turismo donde las familias, los niños, los jóvenes van a visitar el campus, ¿no? Es un lugar muy abierto. También trabajo para la Universidad Nacional de Seúl como un aporte también a la generación de políticas éticas de la inteligencia artificial. Este es mi equipo. Yo tengo un laboratorio que se llama Multimedia Lab. Estoy a cargo del tema de la investigación. Tenemos postdoctorantes, estudiantes de postdoctorado.
perdón, de doctorado y también de maestría. Entonces coordino con algunos estudiantes internacionales, pero también coreanos, aparte de un grupo de estudiantes de pregrado que también colaboran con nosotros. Yo, a ver, vengo de Corea y vengo viajando por casi 2 días, más o menos, me ha tocado un transcurso muy largo y he puesto esto para más o menos representar la idea de dónde se encuentra el país, porque esa pregunta siempre la recibo. Estamos a 14.300 kilómetros de distancia, entonces hay que volar muchísimo para poder llegar acá. Y cuando tomé la decisión de poder salir a estudiar, ya tenía algunas posibilidades, entre las cuales por algunos estudios previos en Alemania, pero decidirme a lo desconocido, a eso que habla mucho la gente de Asia, de la tecnología, de Japón, de Corea del Sur, de China. Entonces esa curiosidad me llevó a viajar todos esos 14.000 kilómetros y poder experimentar algo nuevo, un idioma, una cultura, y todo fue muy nuevo para mí. Corea del Sur está ubicado en Asia Norte y está rodeado de China y Japón. Pero si ustedes ven la península coreana es un espacio muy grande. Pero muchas personas me han preguntado, ¿viene del norte o viene del sur? Yo vengo del sur, el norte casi no se puede entrar, no se sabe nada. Ya, no, el sur tiene la capital Seúl y algo para mencionar, que eso sí me gustaría recalcar, el área es alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados, que es una superficie mucho más pequeña que nuestro país, Ecuador, pero en población tenemos alrededor de 51 millones de habitantes, entonces densamente poblado. La ciudad es muy futurística, muy moderna, crece para arriba porque no hay espacio. El 65% más o menos está cubierto por bosques, y ustedes pueden ver un poco en la gráfica. Y más o menos por la mitad de toda esa zona se divide y es un paralelo que se llama como la DMZ, en donde está militarizado con militares del norte y del sur, y es un lugar muy controlado, muy estricto, pero todo se desarrolla para el sur. El sur es un país muy desarrollado y tiene una economía muy dependiente en la industria de la información y la tecnología y también la industria pesada. Y un poco para hablar qué es Corea y cómo ha logrado llegar al país donde se encuentra ahora. Si nos vamos un poco en el tiempo, por los años 1950 este país sufrió una guerra y ha sufrido muchas guerras con los vecinos del norte y todo, ¿no? Y esas son algunas imágenes de cómo el país se encontraba. Y a ese tiempo, que es considerado de hecho un hito histórico, conjuntamente con otros países de Asia, se conoce como los tigres asiáticos. Entonces ha desarrollado mucho y si ustedes ven las imágenes, pues ese es Seúl en la actualidad, es la capital de Seúl, el lugar donde es muy moderno, donde llegan todos los turistas por la música, la tradición, la cultura, inclusive los dramas, ¿no? Entonces, pero ¿qué llevó a ese país a poder desarrollarse y ser considerado el milagro del río Han, que se lo conoce? Son las políticas de inversión en investigación, desarrollo, pero también en la implementación de empresas muy grandes, especialmente si ustedes miran la gráfica, va desde empresas muy pequeñas, industria pequeña, hasta industria muy pesada. Y muchas o algunas de esas aquí he puesto, y sé que algunos de ustedes conocen mucho que de dónde viene Samsung, de dónde viene LG, los vehículos Kia, Hyundai, POSCO, que es de la metalúrgica más grande del mundo. No obstante, Corea no tiene metales. Y LG, ¿no? Que es empresas muy grandes. Entonces, la economía está basada en la tecnología. Al no tener recursos naturales de dónde extraer, pues ese es el medio que tiene el país para sobresalir. Y es así como el país ha logrado ser considerado actualmente la 11ª economía del mundo. Pero ahora, y pasando de Corea del Sur, a mí me gustaría compartir mi experiencia personal, desde mis raíces, desde donde yo vengo. La sustentabilidad para mí forma parte de mi día a día y eso yo lo aprendí cuando era estudiante en el año 2007. Tuve la oportunidad de ser seleccionado para un viaje de estudios a Alemania, después de estudios posteriores también de intercambio. Formamos un club de desarrollo sustentable que desafortunadamente no tuvo continuidad porque ya los que organizamos salimos de la universidad. Y si ustedes miran en la parte inferior derecha hay una guía, que esa guía de hecho la imprimimos, fueron 2.000 ejemplares que se distribuyó a la comunidad universitaria para difundir y creo que algunas personas de aquí fueron entrevistados de hecho para poder generar esa guía, ¿no? Y eso lo entregamos a la familia, a los jóvenes y a través de los jóvenes se comunicó, plantamos como 1.000 árboles para compensar la pérdida que se causó en ese papel.
Entonces eso fue muy bonito y algunas veces que recorro la universidad, si ustedes ven unas cajitas de pilas que están en posgrado, esas cajitas lo hicimos con el club para recolectar las pilas, ¿no? Ya. Luego tuve mi experiencia en el campo, tuve la oportunidad de participar en proyectos de cooperación con Alemania, con la cooperación alemana en la selva amazónica, en industria de producción agrícola y de bosques. Y también tuve la oportunidad de incorporar la sustentabilidad en mi carrera profesional, como docente en la universidad y también como colaborador en el instituto de posgrado, en donde mis estudiantes pues tenían la opción de aprender un poco de eso, ¿no? Y no obstante, yo vengo del área de ingeniería, siempre ese concepto estaba en mis clases. Y de hecho, la fotografía que está en la mitad es la última foto con mi grupo de estudiantes cuando yo decidí salir de Ecuador. Es el recuerdo que yo tengo. Ya, entonces empecé mi Corea del Sur, en mi etapa en Corea del Sur en el año 2014 y mi área se ha ido mucho más al área tecnológica. Trabajamos en mucho de las áreas agrícolas, desarrollo de algoritmos muy avanzados, también para la ganadería, para los robots que están ahí, la medicina. Entonces mucho trabajo se ha ido en ese sentido, que en realidad no lo presentaré por cuestiones muy técnicas. Ahora, dado eso, va el tema de la inteligencia artificial y cómo me gustaría compartir ese mensaje, un conocimiento fundamental. Y siempre en mis presentaciones y a mis estudiantes, siempre me empiezo mis clases preguntando, ¿qué es inteligencia? Entonces siempre se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es inteligencia? ¿Me considero inteligente? ¿No? ¿Qué es un ser inteligente? Y aquí tengo un ejercicio rápido. Quiero preguntar si ustedes conocen o han visto esa imagen y si es que me dirían si es que es real o es falsa. Me gustaría que las personas que consideren que es real levanten la mano. A ver, ya. Sin miedo alguno, levante. Ya. Ahora los que consideran que es falso. Ya. Ya, bueno. Bueno, muy bien, tiene un buen ojo. Ya. En realidad la imagen es falsa y esta imagen yo la presento como un hito y de hecho se considera un hito en la inteligencia artificial porque es la fotografía ganadora de los premios Sony del año pasado. ¿Qué pasó? Esta fotografía cuando fue presentada, el ganador se anunció y el señor mencionado, Boris Ehnhausen, mencionó que la fotografía fue realizada con un algoritmo de inteligencia artificial. Pero no obstante pasó en todos los jueces humanos, ¿no? Para poder ser considerada la ganadora. Entonces, este señor mencionó que ese es un hito que se puede considerar, que las cosas generadas por un algoritmo no pueden ser comparadas con el arte y con algo que es producido por un ser humano. Entonces, eso es muy importante de mencionarlo. Y si es que quieren investigar más del tema, pues yo les recomiendo seguir eso. Ahora, si me voy al tema, ya al tema que estaba mencionando, hay muchísimas definiciones de inteligencia. Desde el punto de vista psicológico, la capacidad de adquirir y aplicar conocimiento, la capacidad de aprender, entender, juzgar y dar opiniones en base a la razón. Y otra que me gusta mucho es la capacidad de pensar, resolver problemas, razonar y tener un conocimiento del mundo. Y hay muchísimas más definiciones, pero si miran las palabras claves, tenemos conocimiento, tenemos razón, tenemos la capacidad de aprender, de pensar y de explorar el mundo. Con esas palabras claves, el cerebro humano es un equipo de fuego que se lo conoce. El cerebro humano es muy inteligente, tiene muchísimas neuronas, podemos aprender, podemos actuar, podemos tomar decisiones y es un conocimiento que se lo conoce aprendizaje de toda la vida, ¿no? Siempre estamos aprendiendo algo. Y es que lo queremos utilizar, ¿no? Todo el potencial, o si no, nos quedamos estancados. Ahora, el cerebro humano tiene muchísimas neuronas, alrededor de 100 billones. Lo que intenta la inteligencia artificial es llevar esos mismos modelos y complejas interacciones que suceden en el cerebro humano a una manera artificial. Por ponerlo en términos sencillos, utilizando matemáticas y álgebra. Operaciones matemáticas computacionales que llevan a definir un algoritmo y que puede tomar ciertas decisiones en base a lo que nosotros decidamos. Y la inteligencia, bueno, los inventores han soñado en crear máquinas que piensan siempre, y esta es una gráfica que fue desarrollada por uno de mis estudiantes,
Entonces se menciona, hay dos hitos que se conoce como los inviernos de la inteligencia artificial. Si ustedes ven las partes más bajas, son donde la inteligencia artificial no jugaba un rol muy activo en la sociedad. Pero y por el tema de algoritmos, porque no eran tan suficientes, porque no había computadoras adecuadas para poder desarrollarlo más. Pero si miran a partir más o menos ya desde el 2006 y mucho más desde el 2010 empieza un crecimiento muy exponencial. Y durante la última década, la inteligencia artificial es una de las áreas que ha crecido muchísimo. El conocimiento que se escribe, tenemos que estar constantemente estudiando porque algo que se produjo 6 meses atrás, incluso un mes atrás, ya es considerado el pasado. Entonces hay muchísimo. Como investigadores tenemos que estar estudiando y buscando métodos alternativas para poder mejorar. Ahora, tengo preguntas y las preguntas yo quiero dejarlas para su criterio y trataré de responderlas algunas durante la presentación. Tenemos sistemas inteligentes en la actualidad. ¿Cuáles serían las implicaciones, posibles beneficios, desventajas y si es que estamos preparados para asumir esos retos como sociedad, aparte de muchas otras más? Y otro punto que me gustaría también enfatizar es el hecho de tenemos que poder distinguir las máquinas que siguen instrucciones y las máquinas que también piensan o toman decisiones. Son dos cosas muy diferentes. Todo lo que dice AI o inteligencia artificial, que suena bonito y todos quieren poner inteligencia artificial en sus proyectos porque van a ser aceptados. Y muchas veces con un simple análisis estadístico o si es que es más complejo, por supuesto, se puede resolver el mismo problema sin tener que irse tanto a cosas más complejas, ¿no? Entonces, máquinas que siguen instrucciones son las que se programa un robot que mueva una pieza de un lado al otro lado, que haga ciertas instrucciones, coordinado. Máquinas que piensan es mucho más diferente. Tenemos algoritmos que ya satisfacen, robots que aprenden el entorno, que se movilizan, toman decisiones. Si es que encuentra un obstáculo o hace algo, pues eso es muy diferente. Pero siempre está controlado por el diseño y el algoritmo de quién lo diseñó. Ya no tiene todavía esa libertad de tomar decisiones. Entonces, hay tres cosas importantes por qué la inteligencia artificial se desarrolló a lo largo de la última década. Una es que tenemos muchísimas bases de datos ahora disponibles, especialmente todo empezó con imágenes. La segunda, tenemos computadoras mucho más potentes, con unidades de procesamiento que nos permiten entrenar modelos mucho más rápido. Y yo les hablo, yo empecé estudiando esta área cuando empezó el boom, ¿no? Y cuando entrenábamos una máquina teníamos un algoritmo que se demoraba 1 o 2 meses en entrenar. El mismo algoritmo, pues ahora lo entreno en horas, ¿no? En minutos incluso. Entonces ha avanzado muchísimo también eso. Y otra, pues son las técnicas de software. Tenemos herramientas de programación que han permitido a los investigadores desarrollar más en esa área. Entonces tenemos una inteligencia artificial que es un área muy fuerte, que tiene muchísimas aplicaciones en todo ámbito, que se la puede insertar fácilmente en cualquier ámbito de investigación. Pero, estos datos los pongo y los traigo a consideración. Estos son algunas predicciones del año 2017. Y algo los invito a reflexionar. En el año 2017, de acuerdo a este estudio desarrollado por la Universidad de Oxford, dice, en el año 2024 tendremos máquinas que puedan traducir idiomas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Tenemos Google Translator, tenemos muchísimos traductores que tienen un grado muy preciso de traducir en muchísimos idiomas. ¿Cómo les digo? Personalmente he utilizado a lo largo de mi carrera. Cuando yo llegué a Corea no hablaba coreano y los traductores me han facilitado mi vida. Ahora ya lo conozco, ¿no? En el año 2016 se 2026 se decía que una máquina puede redactar ensayos. ¿Estamos de acuerdo en el 2026 o ya lo tenemos ahora? Ya lo tenemos, ¿no es cierto? En el 2027 se espera que los vehículos puedan ser conducidos. Aún eso está algo automáticamente. Pues ha habido avances, pero aún existe mucha. Se estimaba que en el 2049 puede escribir un libro. Yo creo que eso ya lo podemos hacer ahora también, ¿no?
y un reemplazo a un cirujano en el año 2053. Eso se estimaba en el año 2017, pero si ustedes ven, ya tenemos muchas cosas a nuestro alcance, ¿no? Esta área se mueve muy rápido, más de las expectativas. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora? En la inteligencia artificial, si comparamos los humanos contra las máquinas, han avanzado muchísimo, muy rápido. Y hay algunos desafíos que los he puesto en la gráfica, por ejemplo, la clasificación de imágenes, el reconocimiento de objetos, la traducción de lenguajes, respuesta a preguntas y respuestas. Son algunos de los desafíos que como investigadores siempre realizamos como competencias para poder definir qué algoritmo es el mejor. Comparado con los humanos, en ciertos años ya se ha logrado sobrepasar. Y ahora traigo a consideración otra gráfica, y esa es una gráfica reciente de un reporte del año 2024, en donde se menciona que muchas de las áreas ya fueron sobrepasadas en ciertas tareas, pero no en todas. Por ejemplo, las áreas más difíciles son el razonamiento visual, en donde un algoritmo tiene que tomar ciertas relaciones entre objetos y tomar una cierta decisión. Está muy deficiente. La competición en matemáticas y realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Y ustedes miran esa línea horizontal en la gráfica, ese es el rendimiento humano. Y muchas de esas áreas pues ya están sobrepasadas, ¿no? Y se las sobrepasará más. Ahora, ¿conocen este logotipo? Todos, creo, ¿no? ¿Lo usan? ¿Sí o no? Tiene que ser honesto porque muchas personas dicen, lo conozco pero no lo uso. Pero yo creo que sí lo usan, ¿no? Ya, ahora, eso se llama ChatGPT. Pero ahora les pregunto, ¿conocen estos otros objetos, estos otros algoritmos? Especialmente los que están en la parte más superior. Tenemos GPT-4, tenemos Gemini, que es el último de Google, y tenemos Llama, que es de Facebook, y Palm, que es otro de Google. Hay muchas alternativas ahora, y esos son solo por mencionar los más famosos, porque hay muchísimos más. Pero si ustedes miran, y he puesto esa gráfica así exponencial, desde el año 2012 más o menos que empezó todo con imágenes, ahora tenemos la mezcla de imágenes con texto, pero ha crecido muchísimo. Pero no solamente ha crecido muchísimo en términos de que ahora tenemos esas herramientas disponibles, pero también ha crecido en costos de elaboración de esas herramientas. El ChatGPT 4, por ejemplo, tiene un costo de 79 millones, Gemini tiene un costo de 191 millones de dólares solo para poder entrenarlo. Entonces, imagínense el volumen de computadoras, de procesamiento, de servidores y más que todo el gasto de energía que se utilizó para entrenar ese modelo. ¿Ya? Solo como referencia. En términos de investigación, el número de publicaciones científicas también ha crecido exponencialmente y eso es en miles, ¿no? En miles. Entonces, y eso solamente se habla de journals publicados en artículos de alto impacto que están en revistas indexadas. En la educación y en investigación ha tenido un impacto así. Pero también esta gráfica la he puesto porque me gusta mencionar la brecha tecnológica que existe. Y cada vez existe, se hace más grande entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Y comparto mucho con las presentaciones anteriores puede ser mucho por el tema económico, por el tema político, por el tema de iniciativa y por el tema de, no sé, emprendimiento, ¿no? Y por tratar de sobresalir, y yo considero alguno. Pero si ven, mucho se desarrolla en China, Corea, Japón, los países nórdicos, tenemos Canadá, Estados Unidos, ¿y qué pasa con el sur? Si ven las partes en blanco, esos son, y Ecuador está en blanco, ¿no? Pero eso es solo una gráfica de los modelos a gran escala, no generaliza todo, pero representa algo. Y algunos ejemplos prácticos que tengo, y esto los he hecho, ¿no? Dice, ahora tenemos estas herramientas y en la parte derecha he preguntado a ChatGPT qué es la inteligencia artificial y me da una página, me da 2 páginas, me da un número de palabras, le digo haga esto otro y me da, ¿no? Ya. Ahora, le he preguntado a Gemini, tengo esta imagen, le pregunto con audio, quiero generar una imagen con estas características, quiero generar un texto, quiero que me describas la imagen, quiero añadir esto a la imagen. También lo hace. Tengo DALL-E, no sé si conocen, DALL-E es el mismo representante de ChatGPT, pero funciona con texto y con imágenes. Le doy una imagen, me describe.
Le doy un texto, me hace una imagen. Le doy ciertas características y genera. Puede generar un cuento para niños. Le digo, genérame un cuento, un video, pues me genera con mucha calidad. Esas imágenes, si ven las imágenes de abajo, también son imágenes faciales creadas artificialmente, pero todas esas personas son falsas, no existen. ¿Ya? Entonces tiene esa capacidad incluso de engañar al ojo humano de que esas personas son reales, pero en realidad no lo son. Ahora, las personas alrededor del mundo están más conscientes del potencial impacto de la inteligencia artificial y estamos más nerviosos, ¿no? Estamos, siempre me dice, ¿y qué estudió? Inteligencia artificial. Pues me va a quitar el trabajo. Es el tema que siempre se dice, ¿no? Siempre se discute. Pero ahora yo tengo estas preguntas y yo les quiero, no sé, dejar esta inquietud acerca del futuro. ¿Qué tan cierto es todo que la gente habla? ¿Qué tan informado me encuentro? ¿Utilizo los medios digitales de una manera adecuada para poder educarme y no desinformarme? Son preguntas, ¿no? Tenemos muchísimas herramientas ahora. ChatGPT ha solucionado mucho, pero también ha causado mucho mal. A un estudiante le envío un ensayo, se envía un ensayo y el estudiante agarra, escribe este ensayo, en un minuto le da, copia, pega, pone en un archivo y entrega al profesor. Eso, personalmente, eso considero que es una falta de ética y profesionalismo. Y por otro lado, el maestro también tiene que estar capacitado para poder identificar si es que ese trabajo es falso o fue realizado por el estudiante. Y eso nos vamos a un problema, ¿no? Y eso es un problema social, que en realidad como humanos, como investigadores, estudiantes que tenemos la oportunidad de aprender algo, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, piense qué tan cierto es eso y cómo estoy utilizando yo como persona, como habitante, como sociedad, estos medios que me proporciona. ¿Cuál es nuestra realidad actual? ¿Qué tan preparados nos encontramos para asumir esos cambios? ¿Y podemos predecir algunos cambios? ¿Y qué tan educados? Es muy importante qué tan educados estamos para asumirlo. ¿Ya? Necesitamos una sociedad más o menos en esa línea. Ahora, mi pregunta que resume y dice, ¿pueden estos recientes desarrollos contribuir al mejoramiento de la sociedad? ¿Cómo y qué? Entonces, yo tengo experiencia en las áreas que yo he trabajado. Desarrollamos tecnología para los agricultores. Cuando me propusieron desarrollar esto, generé un algoritmo que identifica enfermedades en las plantas, especialmente los agricultores jóvenes que no saben cómo identificar. Y yo le digo, no le hablo en contexto general, le hablo del contexto en donde cual yo me desarrollo. Corea del Sur tiene un índice la población los estudiantes siempre optan por carreras tecnológicas, que en realidad es de donde depende el país, ¿no? O sea, hay muy pocas personas que quieren dedicarse a profesiones muy importantes como la agricultura, la ganadería, la pesca. Entonces, en esos medios donde existe escasez de mano humana, y eso no es solamente en Corea, es en muchos países desarrollados, se opta por la tecnología. Entonces, no reemplaza, apoya. Por ejemplo, diseñé una aplicación que toma la fotografía y dice, esta es la enfermedad. Y le da la información, le da los nutrientes, le dice qué tiene que hacer y todo. Eso fue por el año 2015. Escribimos un artículo, se volvió muy famoso. Ahora ustedes pueden descargarse muchas aplicaciones. Mucha gente ha replicado la idea y desde ahí ha crecido. Ahora hacemos robots, hacemos máquinas y los ganaderos tienen sus granjas de las vacas y ni siquiera viven allí porque los controlan remotamente con los robots y entonces se mejora un aspecto que contribuye a la sociedad. Los médicos, recientemente desarrollamos con nuestro equipo un sistema que es muy complejo, son las enfermedades, deficiencia del sistema autoinmune. Entonces, y se puede detectar con muchísimos años de anterioridad, si es que se identifica ciertos patrones en las células de la sangre, por ejemplo. Para ello se reúne un consenso de médicos, toman decisiones, evalúan las imágenes y hasta la fecha, y es un consenso a nivel mundial, tiene una precisión de 50% de precisión que la persona pueda predecir esa enfermedad, ¿no? Y eso es catastrófico porque muchas personas padecen de esas enfermedades, por ejemplo, artritis, reumatitis, o lupus, que son enfermedades que una vez que se las obtiene no se las puede curar.
Entonces hemos desarrollado un algoritmo. Al inicio los médicos no lo aceptaban y dice, me va a quitar el trabajo. Lo desarrollamos. Ahora lo usan 99.9% de precisión. El algoritmo le dice al médico, este es el patrón que existe en las células y esta persona puede predecir eso. ¿Cómo lo usan los médicos ahora? Como herramienta de apoyo para tomar sus decisiones. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los médicos que lo usan, pero más los pacientes que se benefician de una evaluación mucho más precisa. Más o menos para mencionarles la inteligencia artificial para el bien. Y mucho va en relación al concepto, siempre lo utilizo esto, y este concepto lo aprendí, ya les digo, en el año 2007, cuando yo empecé a estudiar esto. El concepto propuesto por la comisión, el reporte Brundtland, en 1987, dice, el desarrollo sustentable significa satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para poder satisfacer sus propias necesidades y elegir su propio estilo de vida. Y es que lo vemos de manera muy general, es un concepto muy claro, muy preciso, que nos da un mensaje muy grande y nos hace reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, cómo van a vivir en el futuro, si es que continuamos con nuestro mismo estilo de vida. Y eso en relación a los objetivos de desarrollo sustentable, que son 17, que se los estima poder lograr hasta el año 2030. Entonces hay muchísimas áreas. Entonces, desde el punto de vista de investigador como estudiante, ¿en qué área yo trabajo? Pues ya depende, ¿no? Yo trabajo en educación, yo trabajo en tecnología, yo trabajo en agricultura. ¿En qué estoy aportando para eso? Y una reflexión dice, la Agenda Mundial de Educación para el año 2030 también dice, la educación es fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora yo le he añadido y digo, también para lograr una sociedad más culta, más educada, más justa, más ética y con principios de responsabilidad. ¿Ya? Y para ello necesitamos, especialmente en instituciones de educación superior, esto que se conoce como la gráfica de los saberes. El saber qué, saber cómo y saber ser capaz. Y eso es un vínculo de conocimientos, de habilidades, de aptitudes, y todo va con el tema de capacidades. ¿Qué tan capaz es el estudiante, el docente, el investigador en tener un pensamiento crítico, en hablar otro idioma, en poder desarrollar, poder actuar bien en el medio en el cual se desarrolla, qué mente tan desarrollada tiene para poder solucionar problemas, trabajar en grupos inter y transdisciplinarios? Entonces son muchísimas competencias que los estudiantes tienen que obtener para poder ser capaces de tener un criterio muy fuerte y formado que los permita sobrevivir en el ambiente en que nos encontramos. Y para ello depende, y esta gráfica la he modificado, y dice, necesitamos un involucramiento de actores, los individuos, la sociedad y la tecnología. Y por último, para concluir mi presentación, yo he puesto esta pregunta, y siempre regreso a lo que había mencionado anteriormente. ¿Cómo utilizamos esta tecnología para nuestra conveniencia y cuáles son los resultados y el impacto esperados? Los dejo para su conciencia, para su análisis, para su criterio, y pueden compartir. Ya, eso. Muchísimas gracias. Y Listo. Muchísimas gracias al doctor Álvaro Fuentes por su magnífica presentación, por su magnífica ponencia. A más de uno, pues, nos generó bastante interés su presentación. Doctor, tenemos algunas inquietudes. Pasamos a la fase de preguntas. Va la primera, ¿sí? Dice, ¿cuáles son los principales desafíos éticos en la implementación de la inteligencia artificial para la gestión sostenible de recursos naturales? ya, a ver, ahí hay que mencionar dos cosas. El desarrollo de inteligencia artificial va mucho más rápido que las leyes que se proponen. Entonces, recientemente, de hecho, hay un hito importante. El año pasado en la Unión Europea se aprobó la ley de la ética en la inteligencia artificial. Entonces, la ley, ¿no? Entonces ya el usuario está informado de qué uso, de qué tecnología está usando y tiene los derechos de poder reclamar si es que esa inteligencia artificial no es justa. Y eso los invito a investigar un poco más en la Unión Europea.
En otros países ya tenemos estrategias de desarrollo de inteligencia artificial. Lastimosamente, es Latinoamérica en general, me atrevo a decir, no, muy poco avance, muy poco avance. Los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Asia también ya lo tienen y son como tendencias que tienen. Pero ahora, en términos de recursos naturales, ética, yo creo que iría más en el tema de desarrollo, ¿no? Y del beneficiario que tiene. Pues hay muchísimas aplicaciones en el ambiente, en no sé, la agricultura, la ganadería. Hay muchas investigaciones que se hacen para determinar la contaminación del ambiente, para poder reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, es mucho, pero en términos de ética, pues ya iría en parte del investigador también, ¿no? Porque no tenemos aún un marco regulatorio que pueda regular eso. Ya. Muchísimas gracias. Tenemos otra inquietud. ¿De qué manera los algoritmos de inteligencia artificial pueden mejorar la eficiencia, perdón, energética en las ciudades inteligentes? Perdón, ¿me podría? A ver, ¿de qué manera los algoritmos de inteligencia artificial pueden mejorar la eficiencia energética en las ciudades inteligentes? A ver, ya muchas gracias. La eficiencia energética, ¿cómo se lo utiliza? Todo inteligencia artificial utiliza sensores, ¿no? Entonces, utilizamos sensores para capturar información. Pérdidas se pueden estudiar. Es mucha cosa, ¿no? Los ingenieros eléctricos saben mucho del tema. Las pérdidas energéticas, los cables de conducción, los materiales que se utilizan para conducir la energía, los ambientes naturales en los cuales nos encontramos, el sol, la lluvia, todo influye en la pérdida de energía, ¿no? En la conducción, en términos de conducción. Ahora, en términos de generación, vamos a los generadores. También existen parámetros técnicos para medir la eficiencia. En el término de consumo, ya, tenemos ahora, bueno, un ejemplo claro son los refrigeradores inteligentes, ¿no? Que ya tienen un sistema que nos da una foto, no sé si aquí existe, pero existe qué tan eficiente es un refrigerador, por ejemplo, una televisión en términos energéticos. Y todo eso va ya de los desarrolladores, puede decir, miden la capacidad, los sensores, el comportamiento de ciertos equipos para poder mejorar y en base a las pérdidas que puede generar, más o menos para dar un ejemplo. Listo, muchísimas gracias. Tenemos una última, la ultimita. Dice, el concepto de inteligencia, según la RAE, es la capacidad de entender y razonar. ¿El razonamiento tal vez es la limitación de la IA? Sí, aún es una limitante, había mencionado el razonamiento, pero no puede ser considerado que no se puede solucionar. Lo podemos seguir haciendo. Si ustedes ven, eso está creciendo, ¿no? Y no había mencionado términos técnicos, pero hay muchos tipos de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Uno es supervisado, no supervisado, semi-supervisado, pero más el que va en dirección que había mencionado en la pregunta se llama reinforcement learning o aprendizaje reforzado. Y les invito, si es que quieren investigar más de eso, en el año 2017 hubo un juego que se llama AlphaGo, no sé si han escuchado. El juego Go es un juego que se juega mucho en Asia, en países orientales como China y Corea, y es considerado el juego más difícil del mundo. Un algoritmo desarrollado por una empresa que se llama DeepMind, que ahora lo adquirió Google, desarrolló para poder competir con el campeón del mundo. Y cabe la coincidencia que el campeón mundial es un señor coreano. Entonces, compitieron en un juego de 4 juegos. Y la máquina ganó 3-1, ¿ya? Y esa misma máquina la pusieron a competir el año siguiente y ya era invencible, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esa máquina? Aprende en base al razonamiento de cómo el contrincante compitió y empieza a tomar decisiones. ¿Qué puede hacer? Y ahora ese juego es muy considerado, es un hito y eso ha formado mucho debate en la sociedad. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Pero yo, para concluir, invito a la sociedad a debatir, a conversar. Yo les hablo al mundo, del punto que yo vengo. Es un debate social que la gente discute. No solo investigadores, la sociedad discute sobre el impacto que puede generar y cómo yo puedo aportar. Ya. Listo, muchísimas gracias. Mi doctor, un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Álvaro Fuentes, que me va a permitir, doctor, hacer una pequeño resumen de las ideas más importantes dichas aquí. Bueno, al combinar el trabajo tecnológico y agrícola que
nos mencionó el doctor Fuentes, pues nos indica que ha sido parte de su día a día la sustentabilidad, ¿no es cierto? En ese sentido, pues hablamos que la integración de tecnologías de inteligencia artificial en diversos sectores de la sociedad, específicamente la educación, ofrece una oportunidad para promover prácticas sostenibles. La IA puede optimizar la gestión de recursos educativos, personar el proceso enseñanza-aprendizaje y fomentar el desarrollo académico también. Y esta, pues la inteligencia artificial se posiciona como un catalizador para desarrollar una sociedad más informada y comprometida con la sustentabilidad. Muchísimas gracias al doctor Álvaro Fuentes, por favor. Le vamos un aplauso, por favor. Le vamos a entregar el certificado de su participación el día de hoy, un souvenir y un pequeño retrato realizado pues por los docentes de aquí de la facultad. Muchísimas gracias, doctor. A ver, audio. A ver, solo para decir, en coreano me gusta decir siempre, ¿cómo se dice gracias, no? Y está escrito ahí, se dice 감사합니다. Muchas gracias.